Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, listo. Para todos y para todas, entonces, muy buenas tardes. La Red Chisua los saluda y lanza un saludo muy fraterno, un abrazo muy grande por este maravilloso momento de encuentro. Nosotros lo hemos llamado como el encuentro desde los sures, porque nos permite anudar esfuerzos alrededor de la pedagogía y alrededor de estudiar todo lo que acontece en nuestros territorios. Entonces, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio para compartir estos saberes. Les entrego a ustedes, compañeros, en este instante que nos acompaña nuestra mochila, la mochila Chisua, para que todos ustedes la llenen de muchos saberes. Tenemos hoy un grupo de mujeres expositoras desde Argentina y Colombia. Le doy la bienvenida a nuestras compañeras de Argentina, a Georgelina Chalet y a María Alejandra Barbar. Ellas nos van a presentar un ejercicio investigativo alrededor de la investigación como una herramienta de autonomía en la profesión docente. Georgelina Chalet es doctoranda en educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene maestría en docencia universitaria con tesis aprobada para defensa, licenciada en calidad de la gestión educativa y especialista en docencia universitaria, especialista en conducción educativa y especialista superior en investigación educativa. Con ella también estará María Alejandra Barbar. Es doctora en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Málaga. Es profesora superior de Filosofía, Pedagogía y Psicología de la Universidad de Concepción del Uruguay. Profesora de Filosofía, Pedagogía y Psicología del Instituto de Profesorado Concordia. Profesora para la enseñanza primaria de la Escuela Normal Superior. No veo. Martiniano Leguizamón. Y también de la maestría en gestión y asesoramiento pedagógico de las organizaciones educativas, Universidad Nacional del Rosario. Entonces, bienvenida Georgelina, bienvenida María Alejandra. Un placer tenerlas con ustedes y les entrego la mochila. Bienvenidas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación a la Red Chisua y a Comedi, y la verdad que es una fiesta reunirse en torno al conocimiento, en torno a la docencia, en torno a la reflexión sobre la práctica pedagógica, así que les agradezco enormemente la invitación en mi nombre y en el de la especialista Georgelina Chalet, que compartimos desde hace más de 6 años la cátedra y bueno, y nos hemos sumado movilizadas un poco por las cuestiones de la investigación, que es nuestra especialidad. Paso ya a compartir con ustedes la reflexión para esta tarde. Nosotras vamos a hablar sobre la investigación como una herramienta de autonomía en la profesión docente. Como les comentaba recién, somos profesoras de las cátedras Seminarios de Prácticas Investigativas 1 y 2 de la Universidad de Concepción del Uruguay y del Taller de Tesina, en 3 espacios diferentes de la universidad. Les cuento que la Universidad de Concepción del Uruguay está en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, en la ciudad que lleva ese nombre, Concepción del Uruguay. Es una ciudad que está ubicada enfrente a la República Oriental del Uruguay, separada de la República Oriental del Uruguay por el río Uruguay o Río de los Pájaros, como se lo llama. Esta universidad tiene sedes en la provincia de Santa Fe y también en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos.
En la provincia de Entre Ríos tiene una sede en la ciudad propia, de donde está fundada la universidad, y luego en la ciudad de Concordia, que está más al norte sobre el río Uruguay, que es allí donde trabajamos con Jorgelina en esa unidad académica. Luego tiene en la ciudad de Gualeguaychú y en la ciudad de Villaguay. Bueno, esto es como para ubicarlos en el mapa del mundo y en el mapa de América Latina, desde qué espacio físico estamos trabajando. Ahora sí, contarles un poco cuál es nuestra idea de compartir esta tarde con ustedes. Es acerca de, nosotras llevamos estos espacios, estos seminarios, en el que tenemos que enseñar a investigar, todo un desafío. Partimos nos ha sido bastante, digamos, conflictuado al principio el proceso con Jorgelina, porque tiene sus bemoles esto de enseñar a investigar, sobre todo porque en donde trabajamos es un profesorado de enseñanza superior al que ingresan, esta es la situación inicial, estudiantes que ya son profesionales. Y en el lapso de 2 años se forman para la docencia, para ejercer como profesores en la universidad, en el nivel superior del sistema educativo y en cualquiera de los otros niveles del sistema educativo. Entonces, la variedad de perfiles hace que en un principio empecemos un poco a debatir cómo íbamos a encarar este proceso de formación sobre la investigación. Hay distintas ramas de las profesiones, tenemos ingenieros, abogados, economistas, nutricionistas, técnicos en distintas disciplinas. Entonces pensamos que nuestro primer desafío tenía que ser, en primer lugar, pensar para qué vamos a formar en investigación. Y lo pensamos no en el sentido en este marco de la formación docente, en el sentido de formar investigadores, porque no estamos formando para el campo de la investigación científica, sino docentes con una actitud investigativa, temiendo que lo de actitud investigativa le quitara un poco la profundidad y la seriedad, sobre todo epistemológica, que es formar a profesionales con las herramientas de la investigación. Entonces, el primer paso fue focalizarnos en cuál es el objetivo de los 2 seminarios y, sobre todo, romper con cierto prejuicio, preestructura, preconcepto que traen los estudiantes desde el ámbito académico, que es que la investigación, cuando hablamos de investigar, tiene que ver con escribir una monografía, profundizar sobre un tema científico, hacer una serie de reflexiones en torno al tema y luego, digamos, producir una escritura académica. Bueno, ese es el primer escollo con que nos encontramos y lo que empezamos a pensar es, bueno, hay que sacarlos desde este lugar en el proceso de formación para que puedan entender que la investigación es un proceso complejo, valioso, muy potente y necesario, sobre todo en la época actual. Partimos, por supuesto, de la base de que la investigación es una práctica social situada en un contexto histórico determinado, con lo cual, desde el comienzo del proceso de formación, intentamos vincular a los estudiantes con el contexto en el que van a trabajar. Y por otro lado, pensar, digamos, que la investigación tiene múltiples dimensiones, por lo menos 3, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con el conocimiento, con construir un objeto de investigación, otra dimensión que tiene que ver con la estrategia general, o sea, el enfoque que hay que darle a la investigación, sea cualitativo, cuantitativo o mixto, que es lo que usualmente se hace. Y por otro lado, una tercera dimensión que tiene que ver con los instrumentos y las técnicas de recolección de la información, de transformación en datos y luego de análisis e interpretación. En el proceso de formación en la investigación hemos probado muchísimas estrategias y pensamos que esta es la que nos ha dado mayor resultado o mayor riqueza al proceso,
porque es una estrategia didáctica que hemos puesto en movimiento hace ya algunos años, donde le hemos llamado clase abierta, en el que los noveles docentes, los noveles profesionales, se ponen en contacto con los más avanzados, que son aquellos estudiantes que ya han escrito su tesis, su tesina, o están a punto de cerrar el proceso o ya la han defendido. Y la intención es que ellos en este intercambio de experiencia muestren cómo fue construir ese proceso de investigación, no los resultados de la investigación, las conclusiones de la tesina, sino cómo fue asumirse como investigadores dentro del ámbito de la docencia. Esto, la verdad, consideramos con Jorgelina que ha sido de alto impacto, y es que por eso lo hemos instalado como una práctica institucional y didáctica reiterada. Bueno, la otra cuestión importante que por ahí pensamos que es ¿para qué formar en investigación a los futuros profesores? También aquí nos hemos hecho una serie de cuestionamientos, como en nuestra bitácora profesional, y hemos pensado que es necesario que para sociedades que cambian rápidamente, existan organizaciones que aprenden, ¿no? Hemos tomado este concepto para poder focalizar que la tarea de investigar tiene que ser también una actitud. No solamente tiene que tener unas herramientas intelectuales, conceptuales y metodológicas, sino también tiene que tener una cierta actitud a favor de. Por supuesto que en ese proceso, en esas organizaciones que aprenden, la idea es que hay que ampliar capacidades para comprender la realidad, que es la tarea de cualquier profesor, de cualquier docente. Nosotros, respecto de las sociedades que cambian, sabemos que no siempre las organizaciones están en esa tesitura de que aprenden, porque, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo en un nuevo escenario en el mundo, que es este escenario de la pandemia, esta pandemia, lo están diciendo todos los teóricos, que ya muchos líderes del campo del conocimiento y del campo de la política anunciaban que iba a haber una pandemia, inclusive algunos lo mencionaban como algo muy contagioso, que se iba a transmitir de persona a persona, y sin embargo ninguna de las organizaciones pudo anticipar una respuesta, ninguna de las organizaciones pudo atender la problemática, planificar cómo lo iba a hacer. Esto tiene que ver con esa postura de que quienes estamos dentro de las organizaciones tenemos estructuras muy rígidas, que no nos permiten pensar, que no nos permiten indagar, y tienen que ver con un modelo academicista, burocratizado, que tienen las organizaciones institucionales que forman, digamos, ¿no? Y sobre esa realidad es donde también trabajamos en la tesina, en el taller. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta situación social de una sociedad compleja y móvil, y queremos que los estudiantes comprendan cuándo es necesaria la investigación y por qué es una herramienta de autonomía. Entonces partimos de qué es lo que mueve a la organización. A la sociedad ya sabemos qué es lo que la mueve. Falta con leer los periódicos, mirar, conectarse con los medios de comunicación para saber. Pero ¿y a la organización qué? Entonces ahí es donde empezamos a trabajar la idea de que lo que mueve a la organización es un problema. El problema surge en la organización, y esto es lo que trabajamos, cuando las respuestas habituales y rutinarias no dan los resultados esperados. Y es ahí, en esa encrucijada, donde los llevamos a pensar a los estudiantes quiénes en una organización elaboran las respuestas al problema. Y por supuesto que somos los que trabajamos dentro de la organización, de la institución educativa. Y ¿desde qué lugar intentamos resolver? Desde los modelos mentales y organizacionales que nosotros hemos construido a lo largo de nuestro proceso de formación.
y si esos no funcionan, debemos descubrir o buscar unos nuevos. Lo que remarcamos aquí respecto de los modelos mentales y organizacionales es que nosotros tenemos una tendencia a conservar lo viejo y a repetir lo viejo permanentemente sin animarnos a cambiar. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que mueve a un sujeto de una situación a otra? La pregunta, el preguntarse cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo cambiamos esos modelos mentales? Produciendo conocimiento. Ese es el planteo que hacemos desde los seminarios de investigación. ¿Cómo se produce el conocimiento? Aplicando, por supuesto, en primer lugar, un pensamiento que nos puede ayudar a sortear el problema inicial, que es que tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre, porque las organizaciones exacerban generalmente lo seguro y lo estable, pero los procesos de investigación requieren de manejar la incertidumbre. Y hacemos mucho hincapié en que los conocimientos que se producen a través de los procesos de investigación son válidos y son importantes en tanto puedan ser socializados y compartidos. Y entonces es cuando realmente vale la pena instalar un dispositivo de investigación en el ámbito de la organización. Por eso es que trabajamos esta idea de que es necesario que todos los docentes, los profesionales, manejemos las herramientas básicas de la investigación. Otra cuestión que intentamos resolver, que es específicamente vinculada al terreno de lo epistemológico, es que investigar acerca de un problema no es resolver el problema. Ese es otro punto que trabajamos con los estudiantes. Investigar es preguntarse sobre lo que no está documentado en la institución educativa y que no, es un saber que no existe y nosotros, si no existe, tendremos que generarlo. Y trabajamos básicamente con estas 4 preguntas, que son como el ABC de la investigación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué las respuestas habituales no dan resultados? ¿Por qué hay caos y desorden? ¿Y qué factores están influyendo en la situación? Ahí es donde comienza el cambio, a gestionarse un cambio dentro de la institución, y ahí es donde se pasa de la situación problema a una situación posible de investigar. O sea, problematizar la situación es construir un problema de investigación y se la problematiza a través de esas preguntas. Ahora, decíamos que hablamos de producir un conocimiento y que esa producción de conocimiento, esa actitud investigativa, hay que acompañarla con la construcción de ciertos instrumentos conceptuales y metodológicos. Esos instrumentos conceptuales y metodológicos es ayudar a los estudiantes a que entiendan que la información no es un dato de investigación, que el dato requiere un proceso de construcción, que del dato se puede pasar a la interpretación de la situación y de allí recién se puede pasar a producir un conocimiento situado en este momento. Lo que permite sobre todo el proceso de investigación es la objetivación, o sea, es esa posibilidad de tomar distancia de la realidad que nos circunda, de esa cotidianidad. En ese tomar distancia está la autonomía. La autonomía nos permite, nos hace volver autónomos esa objetivación porque nos permite ver desde fuera una situación que si no lo haríamos a través de esas herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas de la investigación, no lo podríamos hacer. Es un conocimiento situado acerca de la cotidianeidad. Eso es lo que permite descubrir que nosotros mismos, poder descubrir qué es lo que está ocurriendo y nosotros mismos poder tomar las decisiones respecto de qué es lo mejor que se puede hacer en la institución educativa. Ahora, trabajamos la realidad no como un bloque, sino que intentamos que los estudiantes puedan encontrar núcleos problematizadores dentro de la institución. A partir de allí, el primer núcleo que trabajamos es esta posibilidad de que los estudiantes puedan descubrir, digamos, esta imagen que solemos tener en las instituciones educativas como las que podemos resolver, las que podemos dar respuesta a todas las problemáticas que se nos generan, que podemos asirnos fácilmente con la realidad, al menos con la realidad de nuestros estudiantes.
Y en realidad es una falsa imagen que se trabaja mucho desde los procesos de enseñanza de la investigación. Nos vemos como leones, pero en realidad somos a veces unos gatitos indefensos que no lo tenemos ni lo sabemos todo. Y por eso es necesario preguntarnos y por eso es necesario construir procesos de investigación dentro de la propia institución. Hay tres cuestiones fundamentales que es necesario que los podamos pensar, que es el modelo organizacional rígido y antiguo, que hay que tomar mucho cuidado en relación a eso y preguntarnos si este modelo se adapta a la realidad tan móvil en la que vivimos, tan fluida, tan líquida. Luego, acerca de las estrategias de enseñanza, si responden realmente a estos nuevos sujetos que vienen a las instituciones educativas a formarse. Luego, el modelo que no logra incluir a todas las personas diferentes y diversas que hay en el contexto para el cual trabaja la institución educativa. Tomando en cuenta que el mundo en general vive esa situación como una riqueza y no como un obstáculo. Entonces son como grandes modelos o hitos que trabajamos para que los estudiantes puedan pensar la realidad. Y por último, trabajamos esta idea, digamos, de que el proceso de construcción es propio, por lo tanto es autónomo y requiere de una lectura profunda de la cotidianidad y que trabajar no es con la investigación, no es partir de que todo no se sabe y de que todo no se puede solucionar, porque no siempre los procesos de investigación van a dar una respuesta práctica y concreta. No siempre es investigación-acción, sino que muchas veces es darnos una aproximación acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, he ido un poco rápido, pero porque sé que es poco el tiempo y no quiero demorarme, así que ahora sí le doy la mochila a Jorgelina. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, recibo la mochila, Alejandra, gracias. Y te pido, si vos continúas con la presentación, yo hablo, ¿sí? Bueno, sí, lo hago. Vamos. Como, como Alejandra venía planteando, nosotras trabajamos en esta institución, en esta universidad, en la cuestión que tiene que ver con la formación en docencia de nuestros estudiantes que son profesionales. Nosotros, yo tomo la mochila y viene a cuenta de que Alejandra me tira dentro de la mochila el cambio, la organización, y dentro de esa organización el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, como docentes, como equipos de gestión, cómo generamos el rol del docente investigador? Ese rol que exige de una práctica y exige de conocimientos. Nosotros no planteamos un docente de peso investigador nato y dedicado a la investigación plenamente, sino que resurge y reforzamos la idea de la actitud. María Alejandra lo ha resaltado. La actitud investigativa, ¿esto qué significa? Tomar desde la perspectiva metodológica las técnicas, los instrumentos de las metodologías cual y cuantitativas para poder utilizarlas dentro de lo que es la práctica docente o las prácticas de los equipos de quienes se ocupan, el conjunto de actores que se ocupa de la gestión. Planteo tres preguntas. La primera es cuánto y cómo puede influir esa investigación en la formación docente. Y en el chat yo ya estaba leyendo una interesante pregunta que decía cómo veíamos formación, capacitación como un versus. No lo vemos como un versus, lo vemos formalmente integrado. Y integrado también el par docente-investigador. Desde precisamente el enlace es la actitud investigativa. Desde hace años viene esta cuestión de enfrentar al investigador y al docente, o por lo menos circula en un imaginario dentro de las instituciones, y nosotros tratamos de integrarlo porque nos parece interesante, incluso como dispositivo de formación docente.
Consideramos 3 pilares en la formación de nuestros estudiantes. Por supuesto, la actitud investigativa, las narrativas y las prácticas reflexivas, tomando autores como Roget, como Rebecca Lihovich, que son autores latinoamericanos. Bien, las posturas que identificamos, ahondaríamos en principio a ver en cómo viene nuestra identidad, cómo se construye el rol docente en primera instancia, ¿no? Entonces, en primera instancia pensamos que la docencia es vocación, y sí lo es, ¿no es cierto? Pero además tiene que ver con una formación. Esta postura de vocación también fue resignificada en un sentido por el propio Giraud, que nos dice que tiene la enseñanza su carácter instrumental. Hicimos un salto interesante y cualitativo para llegar a Rockel. Rockel, él sí que estuvo aquí, estuvo en diálogo con el gobierno de Argentina, con el Ministerio de Educación, estuvo presente, para indicarnos precisamente que la investigación no debe ser una mochila, una carga en la tarea del docente, sino por el contrario, integrada. Y pasamos a Mercado Enrique, recuperados en Achille, en donde plantean una postura desde la pedagogía sociocrítica, es decir, trabaja en primer lugar a Freire, quien mira la cultura y hace un salto, ¿no es cierto?, en la propuesta pedagógica. La otra postura tiene que ver con un docente que hace introspección, que está totalmente ubicado en un contexto histórico. En ese contexto histórico él se plantea su ideología. Es capaz de interactuar con sí mismo, investigar introspectivamente y desde ahí mejorar su práctica y fíjense en ustedes, mejorar los vínculos, algo tan delicado en las instituciones educativas, los vínculos. Cuando hablo de instituciones educativas nosotros nos referimos siempre y a nuestros alumnos se lo remarcamos, estamos hablando de todos los estamentos del sistema educativo y además de las propias universidades, de corte privado o de corte oficial. Finalmente tenemos la postura de Rojas Soriano, y esta es interesante porque plantea la dialéctica. Esa dialéctica que también es un proceso introspectivo que derrumba, usa esa palabra, el conformismo en el cual caemos, el famoso estado de confort en el cual a veces nos situamos, docentes y alumnos, e instituciones en general. Entonces, en esa misma dialéctica se construyen prácticas que son liberadoras. Bien, también presentamos en esta situación y en este escenario un desafío que tiene que ver con las prácticas actuales, un desafío que tiene que ver con el siglo, un desafío que más que esta cuestión tan generalizada tiene que ver con el hoy y lo que vivimos día a día y lo que vivimos desde hace 4 meses. Este docente investigador hoy más que nunca tiene que leer el escenario, poder comprender dónde estamos trabajando. Se ha roto, ha caído una de las líneas más fuertes de la modernidad, espacio y tiempo quebraron, rompieron y tenemos la escuela en otro lugar. La escuela, yo siempre digo, hoy está cerrada con llave, lejos quedó hasta de nuestras casas, inviable ir y venir a ella. Pasamos por ellas, las saludamos y seguimos de largo. Tenemos las aulas en nuestras pantallas, los niños en las caritas, en los cuadraditos, ¿no? Decimos, y los adolescentes y el mundo de la universidad. Esto desafía, no debe paralizarnos, Yo estoy posicionada en esto de un docente transformador, un docente que tenga esa actitud de decir, voy a utilizar los recursos, qué aula tengo, qué puedo mirar en ella,
cómo puedo renovar, cómo puedo utilizar los medios tecnológicos. Fíjense en ustedes el problema ahora de la evaluación. Bueno, esto implica un nuevo perfil. Con Alejandra muchas veces charlamos, incluso dentro de la institución donde trabajamos, mencionó la localidad de Concordia, Alejandra, de donde es este grupo de estudiantes. Bueno, aquí también en Rosario lo hacemos. Este nuevo perfil, celebramos que haya llegado el momento, si bien es una triste realidad, ¿no es cierto?, mundial la que estamos atravesando. Bueno, resurgir desde este lugar con un perfil que implique, además de un compromiso profesional, un cambio de conceptos, de modelos y tradiciones. Cuando aquí ponemos producir cambios en las aulas, es lo que estamos esperando, es lo que empezamos a hacer. Fíjense en que en 20 años de pregonar cambios, transformaciones, no hemos logrado tantas como en estos 4 meses. Y cuando ponemos y algo más, y por mayúscula ese más, queremos significar que el cambio de modelos mentales que Alejandra menciona en el primer tramo, tiene que ver con rupturas de esquemas mentales que son nuestras. Las organizaciones tienen un esquema mental, pero están compuestas por recursos humanos, que somos nosotros. Romper estructuras significa romper sistemas categoriales, romper lo cotidiano, romper parte de nuestra formación. Y esto, si no tiene una reposición rápida, nos desestabiliza y nos pone en un vacío. Por tanto, y en cuanto hay que volver a reponer y rearmar esa estructura para generar un verdadero cambio y un nuevo modelo. Yo entiendo que esto es muy fácil comentarlo en un auditorio y que es muy complejo, por eso la investigación de herramientas para manejar la actitud permite ver, dimensionar, y qué es lo que tenemos que ver y dimensionar. Podemos pasar a la placa siguiente, Alejandra. Tiene que ver con que podemos ver algunos predictores de calidad, instalando la cultura investigativa. Esto es lo que señalamos con fuerza. La cultura investigativa en una institución, o sea, pasamos de la organización y al cambio, en medio de una cultura que sea investigativa para promover nuevos conocimientos, para generar competencias docentes, para poder atender las metodologías de enseñanza, las trayectorias, las aulas heterogéneas, la atención a la diversidad, para mover otros recursos y, por supuesto, para relacionarnos con el contexto. Hoy, a pesar del encierro, confinamiento, como le llamemos, o distanciamiento social, hoy más que nunca estamos, fíjense, conectados unos con otros en contextos diferentes, en países diferentes, trabajando precisamente en red. Bien, vamos al campo. Cuando vamos al campo, yo digo, bueno, dentro de la organización, el cambio, ¿cómo lo promovemos? Y tenemos que promover un cambio que sea directamente obtenido de la lectura del escenario. ¿Cómo leemos el escenario? Es la próxima placa, Alejandra. ¿Cómo leemos el escenario? Ojos, oídos, y el que quiera entender, entienda, diría, ¿no? Ojos y oídos, más allá de ver y de desarrollar todos los sentidos, es escuchar la voz. La gente, las personas, los sujetos, no somos escuchados. No se nos lee, en las organizaciones no se nos lee. Somos sujetos cargados de subjetividad, cargados de luchando, ¿no?, para lograr esa objetividad, y somos muy poco escuchados. Y esto es recíproco, ¿no? Buscar datos, buscar evidencias, recorrer el territorio. No sirve estar en el aula permanentemente sin recorrer la institución. Por eso decimos hoy, recorrer las aulas desde la gestión es sumamente interesante para detectar no solo problema, convertir ese problema en una problematización que interese a todos los
actores, sujetos de esa institución. Sistematizar datos, la lectura tiene que ser comprensiva, interpretativa, para luego poder tomar decisiones. Analizar, producir información, sobre todo yo insisto en los equipos directivos, porque son los que están a cargo de la gestión y como muchas veces lo hablamos con los colegas, son los encargados de promover la gestión curricular, otorgarle relevancia, factibilidad y legitimidad a todo este trabajo en territorio. Nosotros, por último, como propuesta a nuestros estudiantes, les hemos realizado en el taller un complemento que tiene que ver con la práctica reflexiva, con la narrativa. Entonces ahí ya los posicionamos en sujeto. Fíjense en que han caído los mega relatos de la modernidad y tenemos el sujeto hoy como centro, como figura. Por eso también hablamos de actitud. Y les propusimos a los estudiantes trabajar en estos tres pares: investigación cambio, investigación enseñanza, investigación autonomía profesional, o algún otro tema que propusieran los estudiantes. Cuando escuchamos sus voces, recibimos los trabajos, los leímos, los socializamos en un Meet también, que nos llevó aproximadamente 2 horas, y encontramos que en la mayoría de los trabajos se hablaba de investigación y cambio. Claro, era tan la magnitud de lo que habíamos hablado en relación a eso, que bueno, venía en consonancia. Pero daba cuenta de ello cuando plantearon el par investigación-enseñanza, el enfoque que le pusieron, el foco que pusieron en todo lo que se podía trabajar con la actitud investigadora en lo que son hoy las aulas y los planteos que nos hacemos. Por ejemplo, esto de los chicos y los sujetos que no estaban contenidos con la conectividad, cómo trabajar el tema de la evaluación, cuáles eran los resignificados de las metodologías que se estaban usando, cuáles eran los trabajos de los coordinadores en las distintas áreas. Y habiendo sido nuestra propuesta la autonomía, fíjense ustedes, no lo encontramos escrito en ningún trabajo, habiendo sido la propuesta la autonomía. Claro, volvimos a hacer una relectura con mi compañera, con Alejandra, y en muchísimas palabras y frases encontrábamos que subyace esa autonomía cuando la propuesta surge y es realmente una propuesta innovadora, generadora, movilizadora, una propuesta no pegada a los teóricos, no pegada a las investigaciones ni a los estados de artes que se habían tenido en cuenta. ¿Por qué? Para ir cerrando. Porque consideramos que siempre el investigador se acerca al campo, sobre todo a las instituciones educativas, con un planteo y un problema que es muy interesante, es muy bueno, pero no surge de los propios sujetos. Entonces, de los propios sujetos, de nosotros, de los que estamos en el territorio, surge un problema de investigación que es externo y el investigador llega a investigar. Entonces, en algún modo no encuentra pista en nuestras instituciones. Por eso convocamos y alentamos, insistimos y con mucha fuerza en que pongan en juego esta actitud investigativa para que el propio conocimiento sea generado ahí, en la institución, en ese lugar situado donde desarrollamos esta hermosa y digna tarea de enseñar. Gracias por la escucha. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, maestras Jorgelina y maestra María Alejandra, por la participación que acaban de hacer. Hay una serie de interpelaciones que han hecho todos aquellos quienes nos están acompañando en este momento. Las invitamos, por favor, a que revisen el chat.
Muchas felicitaciones desde todos quienes las estaban escuchando. Los comentarios centrados en pensar sobre la práctica formativa y la investigación. Está también orientada a hablar sobre la importancia de la experiencia de investigar en los contextos. Está también orientada en hablar desde la docencia situada en la escuela. Está también orientada a hablar sobre la investigación para transformar. Así que muchas gracias. Las invitamos, por favor, a que revisen el chat para que puedan agrupar sus preguntas. En ese sentido, entonces, vamos a dar la bienvenida a las compañeras de Colombia, a las compañeras Joana Omaira Villamil, a Diana Guadalupe Escorcia y Flor Elisa Ropero. Ana Brita, ¿sigue o...? Gracias, Elena. Sí, y efectivamente, tal como lo proponen nuestras colegas Jorgelina y María Alejandra, estas colegas colombianas han hecho una lectura situada del territorio de la escuela, del territorio de la comunidad y del territorio del lugar del maestro y de la maestra, ¿no? De maestras, como pedagogas. Y ellas nos van a presentar la experiencia del revés al encuentro, saber ancestral, tejidos en educación inicial. La maestra Joana Omaira Villamil Balaguera es magíster en Desarrollo Educativo y Social, licenciada en Educación Preescolar, docente de la Secretaría de Educación del Distrito del Colegio José Asunción Silva, maestra investigadora de la Red Chisua. La maestra Diana Guadalupe Escorcia es magíster en Estudios en Infancias de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Orientación Educativa y Desarrollo Humano, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, normalista, docente de la Secretaría de Educación del Colegio José Asunción Silva, docente de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Bosque, coordinadora de la Red Chisua. Y la maestra Flor Elisa Ropero es magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Comunicación Educativa de la Universidad Minuto, licenciada en Pedagogía Infantil, docente de la Secretaría de Educación y maestra del Colegio José Asunción Silva, las tres colegas, maestras investigadoras de la Red Chisua. Giovanna, Tadiana, Flor Elisa, bienvenidas. Muchas gracias, Ani, muchas gracias a todos. Recibimos la mochila hoy acompañada de nuestra guajirita para empezar el diálogo. Antes de comenzar, entonces, pues quisiera comentar con ustedes, Ani, para poder presentar eso. Gracias. Si dejas de presentar para eso. Esta es una narrativa que nosotros vamos a contarles a ustedes y una narrativa que surge con una investigación, pero que más adelante se aúna como un proyecto de innovación. Análisis La abuelita tiene cuyecitos y gallinas y muchos más animales. Mi abuelita era un gran tejedor y tenía un telar. Ay, es más hermoso. Ay, montañas y ríos. Pero no pudimos ir allá y nos fuimos a la ciudad. Pero como en el cuento de Estela Luna me sentí al revés. Estela Luna aprendió a ser como los pájaros. Estaba despierta todo el día y dormía por la noche. Comía insectos, aunque sabía correr. Sus costumbres de murciélago iban desapareciendo deprisa. Excepto una, a Estela Luna todavía le gustaba dormir colgada de las escaleras. ¿Por qué estás colgada al revés? Campesinos, afrocolombianos, indígenas, bogotanos, venezolanos, así nos sentimos más tranquilos. En un lugar llamado Paz, las familias se volvieron sabedoras. Nos contaron sus historias. Disculpe, mucha interferencia, no se escucha bien. Gustavo de Cancún. Sus juegos, costura y muchas cosas más.
Juntos aprendimos y seguimos aprendiendo. Ahora tenemos nuestra loca y guardia. Tejemos labra y mucho. Ahora me siento breves. Esto es como la mente. Bueno, esta historia inicia precisamente recuperando las voces de nuestras familias y comunidades. Inicia en la localidad 10ª de Bogotá y pues con estas 3 maestras que pues ya nos hemos presentado. Antes de iniciar entonces quisiéramos darles como una configuración acerca de qué sucede en Colombia. Colombia ha estado atravesada por mucho tiempo, alrededor de casi 50 años y más, por una situación de guerra y de conflicto. Pero no solamente hablamos de conflicto armado, estamos hablando de conflicto agrario, territorial, conflicto por agrocombustibles, infraestructuras, minería y otras situaciones que han ocasionado que estas familias sean fracturadas en su territorialidad. Más adelante, estas familias, en su mayoría de zonas rurales, pues se desplazan en busca de mejores oportunidades, generalmente siendo la ciudad el lugar donde llegan, pero se enfrentan a una cultura mayoritaria que los empieza a desconocer completamente. Y empiezan a hibridar su cultura y en ese sentido empiezan casi que a desarraigar lo que les ha constituido. Zamora dice que el desarraigo es como si a ti te arrancaran de la raíz y vas dejando lo que te ha forjado de un lado para poderte configurar al lugar donde te encuentras. En las instituciones, cuando los niños y las niñas llegan a la ciudad, se les otorga un cupo, pero esa diversidad cultural empieza a desconocerse completamente. Entonces, quien llega de fuera generalmente es estereotipado, es etiquetado, se hace invisible completamente y empieza a evidenciarse la diferencia como un problema, como una ausencia o como una carencia. Eso hace que las dinámicas escolares sean completamente distintas para ellos. Esa diversidad cultural no solamente está presente en Colombia y en algunas de las instituciones, sino que particularmente en la localidad 10ª de Bogotá, esto se hacía presente. En el 2015 inicia esta experiencia. Gracias. Entonces, vuelvo a retomar. Aquí les mostraba un poco, digamos, que lo que ha venido sucediendo frente al conflicto armado, frente a las familias, frente al desarraigo y pues frente a todo lo que se está evidenciando. En la localidad 10ª de Bogotá, Bogotá está dividida por localidades, encontramos un colegio que se llama José Asunción Silva en una zona completamente urbana, pero nos encontramos en el 2015 con que existían familias de pueblos originarios, estamos hablando de una familia de la etnia Wayuu, que si bien era una familia, pues también estaba dimensionando toda su diversidad y toda su riqueza cultural, pero estaba siendo desconocida dentro de la institución. Encontramos también familias afrocolombianas provenientes de la costa pacífica, de la costa atlántica y de otros lugares, y encontrábamos también familias campesinas, generalmente de los alrededores de Bogotá y de Cundinamarca como de otros lugares. Pero en la institución estaban siendo completamente invisibilizadas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos una encuesta donde encontramos que el 54% de la población en primera infancia era desplazada, y aquí ustedes en este mapa de Colombia, que está dividido por muchas regiones, estos son los departamentos, pero todos los que están de color eran los lugares de donde provenían nuestras familias y nos estaban marcando la enorme diversidad cultural que teníamos, pero que también nosotros los estábamos desconociendo completamente. Es así como inicia una investigación de orden horizontal. ¿Por qué de orden horizontal? Porque necesitábamos darle lugar al saber ancestral de las familias. Familias que habían sido etiquetadas, invisibilizadas, era necesario recuperar sus saberes. Y para hacerlo necesitábamos investigar con ellos. La investigación horizontal habla acerca del diálogo y de la horizontalidad donde investigador y comunidad estamos en la misma posición. Entonces, el primer camino es una indagación teórica. Aquí de Sousa es uno de nuestros más grandes inspiradores porque él nos habla acerca de esa, digamos, diferencia que ha existido entre un saber occidental y entre el saber ancestral, catalogado como popular, folclórico, y habla acerca de la necesidad de establecer un puente, un diálogo de saberes para que haya una justicia epistémica. Entonces, por un lado hicimos toda la indagación teórica, pero por el otro consultamos con nuestros sabedores, nuestras bibliotecas vivas, que pues eran nuestra comunidad. En un segundo momento lo que hicimos fue establecer encuentros.
Y estos encuentros iniciaron con 2 grupos de preescolar o de primera infancia, donde los padres quisieron ser parte de la experiencia. En un comienzo fue muy difícil porque estas familias han estado atravesadas por muchísimos años de destierro, de dolor, de conflicto, desplazados de un lugar a otro, incluso dentro de la misma ciudad, y no podían contar lo que les había pasado. Estaba casi que cerrado en sus vidas. Entonces empezamos a traer elementos, materiales, comida como un tinto negro con agua de panela que se saca de la caña de azúcar y otras, para que ellos se sintieran un poco más cerca de sus territorios. Y de esta manera ellos empezaron a sentir que había alguien que los escuchaba y empezaron a contar y a contar acerca de su propio proceso desde la infancia a la actualidad, y allí se empieza a hacer todo un ejercicio de memoria y de recuperación de todos sus saberes ancestrales. Una vez recuperados estos saberes, las familias los compartían con los niños y las niñas, porque lo que pretendíamos era mirar si estos saberes ancestrales podían dialogar con los saberes propios de la primera infancia y si lograban potenciarlos o no. Entonces lo que hacíamos era no un ejercicio de interpretación de la información, sino de triangulación y de, digamos, configurarlo al código académico, pero era llevar la misma voz de las familias para que fuese un poco más comprensible a la comunidad. Más adelante empieza otra etapa que es la de socializar a toda la comunidad lo que venimos haciendo para que ellos también empiecen a reconocer esas otras historias. Entonces se hacen diálogos de saberes, se hacen festivales de trenzas, festivales campesinos, la construcción de una maloca y otras herramientas y elementos que surgen de las mismas voces de las comunidades para hacer visibles los saberes ancestrales. Y finalmente viene un periodo que se llama Sabia, Saberes y Visión Ancestral, donde ya el proyecto de investigación finaliza y se configura en un proyecto pues, institucional. Entonces aquí encontramos como un resumen más o menos de lo que fue el resultado de la investigación. Logramos, digamos que reconocer esos saberes ancestrales en torno a la gastronomía, la naturaleza, artesanía, a los juegos ancestrales, a la oraliteratura, las prácticas de crianza, entre otros, y encontrábamos que estos dialogaban con los saberes de la primera infancia. Entonces aquí encontramos en estos circulitos las dimensiones del desarrollo que están contemplados para ciclo inicial, pero cómo estos se cruzaban con las actividades rectoras, literatura, arte, exploración del medio y juego, de una manera muy potente porque lo hacían de mano con la cultura. Entonces los niños no solamente fortalecían sus procesos comunicativos, matemáticos, sino que arraigaban su cultura y conocían su propia historia. Aprendían a sumar tejiendo o reconociendo toda la historia de las trenzas, de la danza, etcétera. Y asimismo se afirmaban como sujetos identitarios. Entonces el niño sabía que era campesino, pero él podía reconocer y saber por qué era campesino o por qué el niño afro usaba trenzas y de dónde venía la historia de las trenzas, y también hacía reconocimiento del otro, y eso lo que posibilitaba era un poco que esa discriminación que antes existía pues fuese disminuyendo. Allí digamos que finaliza la investigación, pero entonces viene una fase muy importante que es convertirla ya en un proyecto institucional, y aquí es donde Florecita entra a reactivar también el proyecto, y más adelante Giovanna, y pues aquí los dejo con Florecita que les va a contar la experiencia. Muchas gracias, Tadis. Te recibo la mochila. Y compañeritos y compañeritas, es un placer darles a conocer ese diálogo y saber ancestral de nuestra educación inicial. Gracias a la invitación que Tadiana y otra profesora que se encontraba en el momento, la profesora Miriam, nos convocan a quienes estamos acompañándolas, y es así como también las mismas cosas dentro de la institución se van dando. La Maloca, como ustedes pueden ver ahí, es un sitio que inicia siendo un parque que está abierto a toda la comunidad, y infortunadamente es mal utilizado por personas que van a consumir droga o van a tomar, y pues el colegio limitaba con ellos. Entonces claro, era un factor negativo hasta cierto punto. Nuestra rectora, de la mano del director de la UPA, que es un sitio de salud cercano también al colegio, y del salón comunal, se ponen en pie de lucha, como diría uno, retoman ese espacio y lo vuelven a ganar para el colegio, y ellos lo cierran de tal modo que ya no pueden pues, permitírsele el ingreso a cualquier persona,
y es así como el colegio puede entonces tomar ese espacio para los niños. Las profesoras que les digo, Tadis y Miriam, se ponen la camiseta y construyen junto con los padres una bella y hermosa maloca. Esa maloca ha sido un nido muy bonito porque he visto desde fuera cómo los papás se fueron involucrando en el simple hecho de construirla, de hacerla suya, de aportar cada uno de los saberes que tenían, cómo la construimos, cómo la hacemos, de qué manera la decoramos. Hoy en día es ese espacio un territorio de paz. Infortunadamente por la pandemia, pues ahorita físicamente no estamos, pero cuando nosotras estamos allá, ese sitio también es para el diario saludo y para poder hablar con los niños y llevarlos a que convivan en una sana paz, a que lo que encuentren ellos de diferencia se pueda hablar allá, se pueda escuchar al otro, y asimismo ha sido también un bonito escenario para cuando nosotras pudimos invitar a uno de nuestros hermanos mayores, con quienes hicimos el diplomado y él gentilmente fue. En la segunda foto, como vemos, que es la Madre Tierra, los niños han podido acercarse a ella, han podido entender que si nosotros tenemos una bonita relación con ella, la Pachamama, o como le queramos llamar, va a retribuirnos ese cariño y ese respeto por el cual debemos tener a todas los seres vivos que conviven con nosotros, desde el gusanito, el zancudo, todo lo que ellos encuentran ahí, y ha sido muy bonito porque ellos ven y viven lo que nosotras les decimos. No es el hecho de hacer solamente el dibujito en el tablero, esta es la planta y estas son las partes de la planta, sino que ellos se han involucrado ahí a ayudarnos a cuidar, a sembrar, a regar. Es un trabajo demasiado interesante, no solo por el hecho de convocar a los niños, sino que se está convocando también familias. Nosotros teníamos para este año, pues, que cada uno de los cursos de primera infancia tuviese un espacio allí para sembrar, pero pues como les digo, nos tocó acoplarnos por esto de la pandemia y demás, pero igual sigue el sentir de que en algún momento le vamos a asignar a cada uno de los cursos un pedacito de tierra o chagra, y ahí en esa chagra los niños van a empezar a cuidar esa pequeña extensión de tierra para sus sembrados, para sus cultivos, y que ellos puedan tener esa relación directa. En cuanto a la memoria, como ustedes ven, este fue un trabajo muy interesante que la profesora Tatiana y la profesora Carolina hicieron, donde ellos invitaron a los papitos y mamitas para que ellos a través del tejido también pudieran expresar todo esto que ella ya nos ha comentado de cuando tienen que salir de sus tierras, ese desarraigo. Y algo que me ha gustado mucho de este proyecto es que al coser se remienda el dolor. Logran ver que pueden salir adelante y que pueden también dar a conocer sus experiencias de una manera no traumática, pero sí donde muchos empiezan a sentirse visualizados en el otro. Ay, a mí me pasó eso, yo tuve que salir de mi tierra, nos sacaron por X, por Y, pero vuelven y encuentran en el colegio un sitio donde sus saberes y sus sentires no son callados, no son ignorados. Entonces, es así como desde las ruanitas que ellos mismos hicieron con sus papás, los muñecos que ya la profesora Tatiana refería, de interculturalidad. Es muy agradable ver niños que juegan con un muñeco afro, con una muñeca guayú, con un muñeco campesino. No tenemos nada en contra de la Barbie ni todos estos estereotipos, pero es bueno que ellos también sientan y vean desde pequeños nuestra cultura, nuestro vivir, que los niños somos así, negritos, crespitos, lisitos, y eso es algo muy, muy interesante que nos ha permitido el proyecto ir tejiendo con los niños, es reconocerse ellos mismos para poder reconocer a los demás. Con la profesora Tatiana, ella siempre nos ha compartido el caso de una niña afrodescendiente que ella no se quería, y no se quería decir porque era negrita, pero ha sido todo un proceso que ella hace con la profesora donde termina pues valorándose, valorando toda su cultura, y hoy en día es una niña con una autoestima súper admirable. Entonces son de las cosas que el proyecto también nos invita y nos enorgullece. A continuación, les vamos a compartir también como esos tejidos de nuestra propuesta.
nosotros no vemos como tal el estereotipo del currículo, sino queremos llamarlo más como plan de vida. Son saberes que llegan y se van acoplando, donde los docentes sabemos que así como nosotros tenemos unos saberes, esos papás y esas mamás y esos niños que llegan al colegio vienen también a intercambiar con nosotros un sinfín de saberes que nosotras necesitamos recoger y empezar a tejer juntos. Como lo ven ahí en la imagen, en el centro está la madre tierra y los saberes ancestrales de esas comunidades. Para los que están viendo la parte de abajo que dice JAS, son las iniciales de nuestra institución, José Asunción Silva, y en cada una de las gráficas que van saliendo de ese centro, ahí nosotras encontramos todo lo que nosotras vamos viendo con los niños. La chagra, como yo les decía, que es esa pequeña extensión de tierra donde los niños van a cultivar, donde van a encontrar sabores, colores, el cuidado y conservación de las plantas, de las flores, saber medicina ancestral. En cuanto a la hora de literatura, pues como nosotras a través de preescolar enseñamos los cantos, las rondas, escuchamos historias y cuentos también que ellos nos traen de sus casas. En cuanto a la gastronomía, cómo se han hecho, como lo decía Tatiana, pues diferentes reuniones donde compartimos comidas, bebidas, que vienen de sus comunidades y que nos las vienen a compartir a nosotros. Y el tejido y la costura, ellos han hecho los más grandecitos telares con sus propias manitos y con los más pequeñitos manillitas. En los juegos y danzas ellos se encuentran con estos juguetes de las diferentes comunidades, también como esos elementos por medio de los cuales ellos se empiezan a identificar, a reconocer y a respetar las diferencias de los demás. Y así se han ido integrando las otras dimensiones y las demás áreas con los profesores de música, de educación física, de artes, donde vemos con instrumentos, canciones, rondas, danzas, bailes y demás, cómo involucrar a los niños y darles a conocer nuestra cultura. En La Maloca, como ya lo decía, son encuentros diarios donde escuchamos la palabra, donde nos invitamos a compartir esos saberes, donde ese territorio es comunitario y ese abrazo de hermandad que sentimos al escuchar al otro, al sanar heridas, al tener una bitácora de la memoria, como le llamamos nosotras, donde escuchamos y somos escuchados, donde le reconocemos a los niños que vienen, que tienen toda una cultura y que tienen todos unos saberes para intercambiar con quienes estamos acá en la ciudad, es darles esa importancia que muchas veces no se les da. Y por último, es esa invitación a seguir entonces nosotros ayudándoles a ellos a volver a renacer, a que a través del tejido, de la palabra, de escuchar al otro, podamos sentir esos saberes ancestrales realmente desde la piel y poder llevar a los niños a que ellos tengan desde su semillita, desde pequeñitos, esa escucha y valorar al abuelo. Eso es algo que nos ha parecido muy, muy interesante porque el abuelo tiene mucho por compartir. Sus experiencias son valiosísimas dentro de este proyecto. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Giovanna. Hola, buenas tardes. Recibo esta mochila súper especial, donde he recibido la mejor de todas las invitaciones. Es una invitación a dejar el revés y realmente llegar al encuentro. Es construir en equipo y poder darnos cuenta que esas huellas que tenemos en nuestra piel nos hacen ser mejores cada día. Es llegar a la escuela y encontrar un espacio de alegría, de construcción, donde cada uno tiene su propio lugar y tiene su propia autonomía. Esta escuela a la que llegué hace más o menos 5 meses, porque llegué en la pandemia, trasladada, me ha dado mucha felicidad. Como lo dice Panqueva, una siembra, una nueva cosecha. Llegué a esta institución y me enamoré del proyecto que me presentó Diana porque fue maravilloso encontrar cómo los padres se vinculaban con el colegio y cómo cada niño y cada niña construía desde su propio ser, donde cada uno desde su saber puede colaborarle al otro. Incluso encontrarme con mis propias raíces campesinas y darme cuenta
que podía incluirlas dentro de ese aprendizaje que tenía en esta labor pedagógica tan importante que es en la educación inicial. Esta construcción también ha hecho una reconstrucción y reconstrucción de nuestras propias huellas. Cada padre de familia nos brinda una cantidad y un entramado de posibilidades al presentarnos quiénes son y cómo son sus raíces, cómo crecieron, cómo aprendieron a leer, a escribir, cómo aprendieron a cocinar, cuáles son sus formas de crianza con sus hijos. Entonces, esto hace referencia a ese saber que tenemos todos y que está inscrito en nuestra piel, que no solamente viene del territorio, sino que también viene de lo que nosotros somos. También encontramos que somos un patrimonio vivo para crecer juntos. Ese arraigo de los saberes ancestrales ha sido maravilloso, porque la familia no solamente es la familia de nuestros niños, es la familia que hemos construido desde la escuela y hemos encontrado que cada uno tiene que ser reconocido por ese hacer, por esa intervención, por esos encuentros que ya Florecita nos comentaba y que Tadi nos ha dicho en la maloca, ese respeto por la palabra y ese saber del otro. Esa intervención y esos encuentros se han transformado con la pandemia y se han transformado a reencontrarnos. Ya no es con ese abrazo y ese beso, sino ahora son en esos tejidos virtuales que hemos tenido que construir. Hemos creado nuevas alternativas y nuevas estrategias, como ha sido crear nuestros propios superhéroes, pero hemos encontrado con gran sorpresa y admiración que no son los superhéroes que tienen poderes como saber volar o saber congelar, sino al contrario, es el poder del amor, el poder de cocinar, el poder de contarle al otro qué ricos son los sabores de las frutas, cómo podemos aprender a contar desde el quipu, cómo podemos aprender a tejer desde nuestros propios saberes, cómo estos pequeños nudos que son el quipu son la representación de cada uno de los números y cómo al cocinar también brindamos amor y brindamos conocimiento al otro. Muchas veces no sabemos qué es lo que tiene el otro en su ser y qué es lo que tiene en su casa. Hemos llegado a sus casas a través de el WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, pero también hemos encontrado que estos padres necesitan quien los escuche, necesitan contar que tienen miedo, que todo este proceso de reconstrucción de esta pandemia también les ha generado muchas expectativas, pero también cómo ellos también le pueden enseñar a sus hijos. Cómo ellos en ese intercambio de saberes que estamos haciendo nos pueden ayudar desde el reciclaje, desde una cubeta de huevos, a contarle al niño, mira, yo aprendí a contar de otra manera. Yo lo hice con unos frijolitos, yo lo hacía desde el maíz, desde las lentejas, pero también cómo yo como ser humano tengo una huella y tengo todo un conocimiento de un saber que puedo también transmitir, porque ellos se han convertido en esos otros maestros en casa que tienen que hacerlo, que tienen que reconstruir y reflexionar constantemente. Y hemos llegado a algo maravilloso que es tejer en comunidad, en esa reflexión constante que tenemos día a día. Este personaje que nos presenta Tadi en este momento es una heroína. Ella es una niña afrocolombiana que su mamá le ha hablado mucho sobre sus tradiciones y sueña con ser una gran doctora y sueña con que ella va a poder curar a los niños, pero lo más importante es que les va a enseñar a ser felices y a aprender a escucharse. Entonces, esta es una gran apuesta, yo vivo maravillada de poder encontrarme con esta propuesta tan maravillosa, porque es un ejercicio de memoria, de reconstrucción y de rescatar el valor del sentido de lo propio y de lo común, de las cosas sencillas que tenemos desde lo que nosotros mismos somos, y ese sanar heridas, como lo decían mis compañeras, ese poder poco a poco reconstruir y reconstruir, porque cada día con nuestras palabras podemos ayudar al otro y podemos hacerlo sentir mejor. Yo le comentaba a mis compañeras cuando llegué a esta propuesta que uno camina muchas veces como maestro, pero generalmente no encuentra como ese reconocimiento
de sus ideas, de sus cosas, y en este proyecto uno encuentra todo ese reconocimiento, porque todo es válido, todo se puede entretejer en todo este entramado y se puede construir desde las propias huellas nuestras. Los invitamos a seguir construyendo sus proyectos, a ver la presentación del inicio, que de pronto no se vio mucho, donde se hablaba de Estela Luna. Estela Luna estaba al revés porque era un murciélago que llegó a vivir con los pájaros y tuvo que aprender a estar en un nido y ya no podía estar colgado de sus patitas porque era muy difícil, él no es un murciélago, pero cómo él se fue adaptando y él fue creciendo desde la diferencia. Muchas gracias. Estimadas colegas, ha sido un placer total escucharlas, ¿no? Y reconocer cómo a través de una investigación situada y de una lectura del contexto, que efectivamente del contexto de las historias de vida de nuestros niños, niñas y jóvenes en nuestras instituciones, emergen estas apuestas. Invitamos a las colegas que hoy nos han acompañado como conferencistas a que por favor revisen el chat. Hay muchas preguntas y comentarios y vamos a dar pie en este momento entonces a María Alejandra y a Jorgelina para empezar a conversar. Entonces luego le daremos la palabra a Tadiana, a Flor, a Joana, para que nos acompañen en este diálogo de saberes. Estimadas María Alejandra y Jorgelina, como ustedes pueden ver, hay bastantes comentarios reiterando felicitaciones y gratitud, una gratitud enorme por parte de colegas desde las diferentes latitudes que nos acompañan, expresando lo significativo del ejercicio de pensar la práctica, ¿no? La práctica formativa como una práctica reflexiva. Efectivamente, los colegas expresan, ¿no? que esta experiencia que resalta, ¿no? Y que reivindica el papel de la práctica formativa es absolutamente necesario e imprescindible para situar los procesos de la pedagogía. Yo quisiera entonces preguntarles cómo pueden ustedes ahondar y permitirnos pensar elementos para seguir fortaleciendo la práctica como un ejercicio reflexivo, ¿no? Como aquel ejercicio que propone Sean alrededor del profesional reflexivo, el profesional que lee sus contextos, ¿no? Que lee sus acciones para efectivamente hallar niveles de reflexividad y, como ustedes lo planteaban, tomar distancia para desde allí producir conocimiento. Tienen la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero gracias por todos los comentarios que vemos en el chat. Ahora el desafío es contestar y bueno, y dialogar con ustedes, ¿no? Precisamente durante la formación de ese profesorado que hemos mencionado, desarrollamos este autor en profundidad, Sean, en la práctica reflexiva, ¿no? Y un poco abordando la respuesta, yo creo que las puntas estarían por no cerrar las miradas. No cerrar las miradas nos permitiría a nosotros tener un paneo total y poder seguir construyendo camino, tomando la distancia necesaria para no involucrarnos desde la afectividad y la pasión, sí, para hacer para generar el vínculo y luego salirnos de ahí y poder inmediatamente a través del conocimiento construido generar un camino que sea mejor para nuestros alumnos, mejor para mejorar nuestra práctica, mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Una cuestión que es inherente hoy. Hoy planteamos el desafío, ¿no es cierto? Hoy el desafío así nos lo demanda, esta situación de reflexión y de narrar lo que nos ocurre y nos acontece cada vez que queremos acercarnos a estas prácticas, a esta actitud investigativa. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades porque no estamos acostumbrados y como dijimos, la desestructuración impone una resistencia y esa resistencia en mi propia interioridad como profesional la debo ir venciendo, puliendo para poder abrir un camino diferente.
Alejandra, no sé si querés aportar algo. Estimada Alejandra, gracias Jorgelina. Yo quisiera preguntarte esto. Samuel desde México nos pregunta, ¿y cómo permea una realidad diversa que viven las y los estudiantes en la investigación científica ante el pluriverso de saberes que se generan en la comunidad? María Alejandra, ¿qué tendrías que decir al respecto? Mira, lo primero que tenemos que tener en claro es la visión, o sea, ¿qué entendemos nosotros por la investigación? Si nosotros entendemos que la investigación no es la investigación en el ámbito de la educación, no tiene por qué ser la tarea de un investigador del campo de la comunidad científica, entonces podemos entender que la mejor manera de permear el proceso de investigación es el propio sujeto. Porque si el sujeto, y es a eso a donde nosotros tenemos con este proceso de formación en la universidad, es decir, si el propio sujeto se siente capaz de afrontar la incertidumbre y puede a lo largo de un proceso de formación, que como decía Jorgelina, es arduo, bueno, aquí en pantalla veo algunos de nuestros estudiantes y ya egresados de la universidad, podemos pensar que es el sujeto el que permea esa realidad, que no existe una realidad de la afuera y de la adentro, porque el primer paso en una investigación cualitativa es reconocerse como sujeto de investigación y usar las herramientas y el marco teórico que nos ofrece la investigación para poder estar seguro que lo que estamos haciendo es produciendo un conocimiento científico y situado en nuestro contexto. Conocer lo nuestro es lo que nos da cierta autonomía para tomar las decisiones con lo nuestro, con nuestras instituciones, con nuestros procesos de enseñanza, con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con las situaciones de la comunidad educativa en la que estamos trabajando. Es una poderosa herramienta para tomar decisiones, el producir el propio conocimiento, sin necesitar que alguien venga a decirnos, como lo decía yo hoy, lo que está ocurriendo, lo que está pasando en nuestro propio universo. Creo que por ahí va la cuestión. Estimada Alejandra, muchísimas gracias. Invitamos entonces ahora a Tadiana, a Flor, a Joana, a que se piensen alrededor de varios interrogantes, pero antes que nada comentarles que los colegas pues también han quedado bastante motivados y bastante emocionados al poder escuchar la experiencia que han venido desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Daisy Yasmín plantea en qué parte se ubica la Maloca, en Quirigua, qué ecuánime y humanizador reivindicar el saber escolar disciplinar desde lo ancestral. Carolina Pardo nos dice, excelente experiencia pedagógica e investigativa que construye saberes desde el ciclo inicial, que reconoce los saberes desde la experiencia individual, personal y profesional, que trasciende a la vinculación de nuestras familias y comunidad educativa. Mil felicitaciones, aplaudo estas excelentes iniciativas de diálogo y de saberes, muchas gracias por compartirlos. Y Lisandro Brezán nos dice, me resulta muy interesante este enfoque sobre lo importante que es darle la debida importancia a la madre tierra y máxime sabiendo que hace unos días, ¿no?, se celebró el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra. Yo quisiera preguntarles a las colegas cómo entender esa relación de nuestra raíz ancestral con nuestra raíz medioambiental y qué importancia tiene en la formación de los niños y las niñas desde su educación inicial. Gracias, Ani, gracias a todos y todas por sus comentarios. Pues sí, digamos que para ello y para poder un poco resignificar las experiencias y mantener la relación con la madre tierra y con las mismas culturas, es necesario que primero nosotros como maestras y maestros nos acerquemos a nuestras comunidades. Cuando nosotros establecemos un diálogo abierto y un diálogo horizontal y empezamos a resignificar de dónde vienen, qué contienen, cuando las familias las hacemos parte de la escuela y ellos también son sabedores y maestros, creo que en ese sentido las dinámicas empiezan un poco a transformarse y nosotros también aprendemos, porque para nosotras al comienzo tampoco era sencillo comprenderlo, solo hasta que empezamos a ser parte del proceso. Y además porque si nosotros desde la primera infancia no lo hacemos, vamos a estar perdiendo
una riqueza enorme que está contenida no solo en Colombia, sino en todos los países. Es decir, necesitamos recuperar toda la riqueza y la diversidad cultural que está contenida. Ahora bien, ¿cómo entonces vincularlo con esas dinámicas de la madre tierra cuando los mismos niños lo están viviendo? Yo creo que ellos son los que más mantienen esa comunicación con la madre tierra, con el animalito, lo cargan en la mano, no les da temor, van y lo cuidan, y ellos también nos enseñan a nosotros cómo leer y cómo amar la madre tierra. Y un poco relacionándolo también con una de las preguntas que planteaba Diana acerca de cómo vincular nuevas experiencias, creería que en esa medida justamente cuando se le da lugar a las voces de las familias y cuando entendemos que no estamos hablando de una sola manera de ver al niño y a la niña, sino que hay presencia de infancias, hay niños campesinos, hay niños afrodescendientes, hay niños que viven en la ciudad, pero hay niños también que han vivido unas dinámicas distintas a las de los demás y eso también demarca a sus familias. Entonces, ¿cómo vincular esas experiencias desde las voces de ellos? Y creería también que tejiendo con otros maestros. Esta experiencia, por ejemplo, el año pasado fue parte de una experiencia que se llama Memorias de Paz, donde participan 19 experiencias desde ciclo inicial hasta la media, justamente por esa configuración. Florecita y Giovanna, para la respuesta de la Maloca. Sí, gracias, Thais. Para la pregunta, sí, está ubicada en Quirigua, más exactamente barrio Sidauto, queda justo detrás de la UPA, que es un centro de salud básico para las personas pues, que no son de acá. Y curiosamente da, en nuestro caso, con una de las aulas, el aula de música y danza. Nosotras tenemos un ingreso interno por este salón, los de la UPA por la parte de atrás de ellos y el salón comunal también, que fue alquilado para bachilleres de la policía, auxiliares bachilleres de la policía. Somos como los tres grandes miembros que podemos vernos ahí dentro de ese espacio, aprovechándolo y utilizándolo para favor nuestro, pues de los niños, de la comunidad educativa. Y como lo decíamos en la ponencia, pues es un espacio que se logró ganar, que ya la misma comunidad lo ve y lo respeta, lo valora y lo cuida, porque es para el beneficio de ellos. Tengo entendido que si ellos quisieran utilizarlo el fin de semana, pues deben pedirlo en la Junta de Acción Comunal las llaves para poder abrir, porque pues quedó con una puerta pues ya con reja, por lo que les comentábamos que al estar así al espacio abierto, pues infortunadamente estaba siendo mal utilizado. Los invitamos para que la conozcan. Es un espacio construido con mucho amor por las manos de nuestros padres de familia. Está llena de muchas cosas especiales como pinturas, construcciones de tela. Tiene algunos banquitos de madera para poderse sentar y allí es donde hacemos los encuentros de la palabra, el respeto de la palabra y la construcción. A su alrededor tiene plantas ornamentales, también íbamos a construir una huerta, como Florecita nos lo comentó. Tiene una energía maravillosa. Cada vez que entramos en ella nos damos cuenta que realmente es importante estar pegados a nuestros ancestros, a que nuestra madre tierra es súper importante y que tenemos que estar cada vez más cerca de cuidar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Tadi, Flor y Giovanna. Habría una pregunta para Alejandra y para Jorgelina, y es alrededor de los procesos de sistematización. Ellas, de hecho, también les preguntan a las demás colegas por los procesos de sistematización, ¿no? Por cómo los entienden, por cómo los han desarrollado. Entonces, estimada Jorgelina, ¿qué pasa con los procesos de sistematización en los ciclos de fundamentación de las prácticas reflexivas de los maestros que se forman como tal, como pedagogos? Muy bien. Tenemos aquí muy presente que existe una gran dificultad, por lo menos aquí en nuestro país, en las provincias que estamos representando, ¿no? Entre Ríos, a través de la Universidad de Concepción del Uruguay y Rosario, a través de una sede regional que hay aquí, y en las mismas instituciones educativas donde nos desempeñamos. Existe una gran dificultad para poder sistematizar experiencias. Es algo notable cómo los docentes que tenemos una oralidad, ¿no es cierto?, fluida y una escrituración que
la demandamos, ¿no?, de nuestros estudiantes, no nos damos, la recurrencia es, no nos damos los tiempos, o los tiempos institucionales no se nos presentan, nunca los encontramos, para poder sistematizar experiencias, y sistematizar datos, y sistematizar información. Esto es una masa interesante que resulta, ¿no es cierto?, útil para poder tomar decisiones y para poder leer el campo, como nosotros estuvimos explicando. Una vez que podemos leer el campo, hay que sistematizar. La experiencia suelta no sirve, el dato suelto tampoco. Digo, no sirve en el sentido de que no nos es útil, y la utilidad no pasa por el utilitarismo, sino por la necesidad de que sirva para mejorar, para producir ese cambio. Sistematizar implica solamente, y miren qué cosa, no solamente sentarnos a escribir, y entonces siempre esa demanda de tiempo y espacio detrás, como corriéndonos detrás. Entonces, podemos sistematizar a través de un video, podemos hacerlo a través de una grabación, podemos hacerlo a través de una filmación, amigarnos aún más con estas tecnologías que nos dan vuelta, porque yo no sé a ustedes si les pasa, ¿no?, pero aprendí una hoy, mañana cambió, la reemplazamos por otra mejor, incluso las ayudas que uno recibe, pero amigarnos con estas tecnologías que también nos ayuden a sistematizar. El valor de la sistematización te permite generar conocimiento y tenerlo ahí, incluir todo esto que es sistematizado en los proyectos educativos. Me salgo del aula, me voy a los proyectos educativos. Muchísimas gracias. María Alejandra, te escuchamos. Sí, concuerdo con Jorgelina. En el proceso de enseñanza de la investigación, la escrituración es un punto clave, sobre todo porque los profesores no estamos habituados a escribir, sí hablar, pero no escribir. La escritura es una gran dificultad, aunque parezca un poco que vaya en contra de lo que deberíamos ser los profesores. Nosotros la escritura nos cuesta, entonces el proceso de escrituración cuesta muchísimo. De hecho, cuando nuestros estudiantes en la universidad tienen que escribir sus tesinas, tienen que pasar por el proceso de escrituración, es un proceso, es el más costoso de todos. Ellos tienen claro el objeto de estudio, la construcción del problema de investigación, las preguntas que le van a hacer a ese problema, es decir, el diseño de la investigación, pero cuando el trabajo de campo inclusive es una cuestión, la fina diferencia que hay entre lo que es una información y una construcción de un dato de investigación, que eso es también complejo, lo logran, pero cuando llega el momento de la escrituración es difícil comunicar a través de la escritura. Y la sistematización, al menos en Argentina, de los datos en las organizaciones, en las instituciones educativas, como dice Jorgelina, no es algo corriente. Nosotros trabajamos en las instituciones educativas sin datos exactos para nosotros, porque el Estado, los estados nacionales piden datos acerca de la matrícula, acerca de los aprobados, los desaprobados, pero esos no son datos de investigación. Los datos de investigación para nosotros son datos que nos sirvan para tomar decisiones. Esos son los datos. Y eso se puede hacer a través de cuestiones muy básicas como una planilla de Excel, como un formulario de Google. O sea, tenemos todas las herramientas, pero nos cuesta, no es que nos cueste sistematizar, nos cuesta darnos cuenta cuál es el sentido y el objetivo y en qué mejoraría nuestras prácticas institucionales y áulicas el hecho de sistematizar la información, poder leerla y finalmente poder hacer un informe que nos permita tomar decisiones. Por eso consideramos que la investigación es una herramienta poderosísima para transformar las instituciones y para hacerlas profesionalmente autónomas. Nuestra profesión docente es muy dependiente de las estructuras institucionales instaladas.
¿no? El hecho de emanciparnos, esta hermosa experiencia de educación inicial que nos acaban de mostrar las colegas, muestra de una decisión y de una emancipación. Una vez que saben el sentido que tiene ese conocimiento, el dato de la comunidad, pueden tomar decisiones y pueden hacer algo que realmente les sirva a la comunidad educativa en la que está inmersa la institución educativa. No sé si fue clara. Muchísimas gracias, estimadas María Alejandra y Jorgelina. Giovanna, Flor, Tadiana, ¿qué pasa con la sistematización en la experiencia y el proyecto que han venido desarrollando? Bueno, digamos que nosotros antes de la época de la pandemia y para sistematizar con los niños hacemos uso del dibujo. Los niños escriben a través del dibujo y a través de la oralidad. Y lo que ellos nos cuentan, nosotros lo que hacemos es que lo pasamos al código convencional y luego lo sistematizamos. La experiencia se ha publicado en varios libros y además en varios artículos. Y para seguir recuperándolo desde la época de la pandemia, entonces hemos hecho uso del WhatsApp, los audios y los videos. Los niños son los que están entrevistando a sus papás continuamente y les preguntan acerca de su historia de vida, de dónde vienen, cómo aprendieron, y todo ese material se ha venido recogiendo. No sé si mis compañeras quieran decir algo. Estimada Flor, Giovanna. Sí, apoyando lo que dijo Talis, el WhatsApp ha sido nuestro medio más eficaz y cercano para con los papás, por medio del cual nos hacen llegar videos, audios, y lo que dice mi compañera ha sido así: los niños son quienes han entrevistado a los papás, a sus abuelitos. A mí nos ha parecido muy enriquecedor ver cómo los abuelitos han ganado protagonismo, porque muchas veces no se valora su gran apoyo. No es el simple abuelo que se queda cuidando los nietos, sino es todo su saber, su pensar y el sentir que le puede transmitir a sus nietos. Y estos chicos, desde esta edad tan bonita que tienen, que están empezando, y hemos dejado esa semillita de que valoren a esos abuelitos que tienen ahí. Esas son de las grandes cosas que le damos gracias al proyecto. Giovanna. Yo quisiera decir algo más, y es también ese reencuentro como maestras. Dentro de esta sistematización también tenemos un proceso de reflexión constante, donde nos reunimos y comentamos todo lo que estamos viviendo. Nos maravillamos frente a todo lo que encontramos de los papás, de los niños, de los abuelos, de esos saberes que tienen arraigados, y ha sido un proceso de crecimiento personal también. Dentro de esta sistematización también se está forjando un capítulo importante, y es ese reconstruir del maestro. Ese también ver que el maestro está en un constante descubrimiento de sus propias raíces y de la forma que tiene de ver su propia comunicación con la madre tierra y con sus ancestros. Entonces, ese proceso de sistematización también ha sido muy importante dentro de esta investigación horizontal, que nos permite también escucharnos y reconstruirnos. Gracias. Estimada Giovanna, muchísimas gracias. Tadiana, Flor, Jorgelina, María Alejandra, agradecemos a ustedes la posibilidad de compartir generosamente la palabra para poder seguir alimentando esta mochila en clave de diálogo de experiencias por la pedagogía. En este cierre quisiera entregarle la mochila a Alfonso, quien nos tiene también una invitación especial para seguirnos pensando los procesos pedagógicos, también los procesos de sistematización en clave de esta actitud reflexiva que nos convoca permanentemente como maestros. Tienes la palabra, Alfonso. Muy buenas tardes. Recibo la mochila y reitero una invitación que hace poquito hizo Araceli de Tesanos en otro seminario, que fue que el maestro escriba, que el maestro relacione su historia. Y me auno a una observación que yo he hecho, porque tenemos que rescatar la historia del maestro, porque nos está pasando con la práctica pedagógica como con los viejos, que se están muriendo y se están yendo con su sabiduría. Y entonces me uno a ese esfuerzo de las narrativas que estamos haciendo desde el GIMPAC, de los grupos de investigación, y sí, y mucho más. Además, la paradoja, Marco Raúl lo acaba de decir: el maestro enseña a escribir, pero él no escribe.
superemos esa paradoja, superemos excelente la invitación que nos hacen las maestras de reivindicar esas narrativas, particularmente de nuestra historia como maestros. Y desde ese punto de vista es la invitación que desde la Red Chisua, de los grupos de investigación del CEI de ADIDA de Antioquia, estamos haciendo también con los foros de educación rural en Antioquia y después el Seminario Rural Latinoamericano. Este 11 de agosto, Día de la Independencia de Antioquia, tenemos nuestro quinto FEDRA, Foro Educación Rural en Antioquia, con la experiencia de los maestros y las maestras de hacer los microcentros rurales, que son experiencias también de transformación y en donde se fundamenta la narrativa del quehacer del maestro. Muchísimas gracias, Anita. Te devuelvo la mochila y sigamos tejiendo en esta escuela de maestros y maestras, tanto desde el Seminario Internacional como el Seminario de Educación Rural Latinoamericano. Gracias, Anita. Gracias, estimado Alfonso, muchas gracias. Sin embargo, yo allí quisiera también hacer una precisión, y es que así como se plantea que el maestro se lleva, ¿cierto?, todo ese saber que se constituye, hoy, por ejemplo, hemos tenido grandes experiencias, ¿no?, que nos han permitido compartir saberes alrededor de la pedagogía. En la mañana, una experiencia del maestro Santiago Moreno, quien desde México nos habla desde la resiliencia para pensar la mochila del docente. El maestro William nos explica cómo pensarnos, ¿no?, la formación ética y ciudadana desde la experiencia Civinautas. Y en esta tarde hoy, claro, las maestras Tadiana, Giovanna y Flor nos invitan a pensarnos en ese encuentro de saberes desde nuestros reveses, ¿no? Y desde todas aquellas experiencias de desarraigo que transitan nuestras experiencias vitales, ¿no?, nuestras trayectorias biográficas con los niños y con las niñas. Y las maestras Jorgelina y María Alejandra nos llevan también a pensar cómo indagar y cómo leer los territorios, aunque varios colegas, como por ejemplo Marco Raúl, expresan que el maestro no está escribiendo, yo por el contrario creo que estos escenarios y el trabajo en red nos permiten eso, fortalecernos. El hecho de, y no solamente se escriben textos continuos, los videos, las fotografías, las presentaciones como las que hoy vimos, ¿no?, de manera visual, también son otras maneras de la escritura, de la pedagogía. Allí también tendríamos que pensar que la investigación científica casi que nos ha encasillado en únicas maneras de escribir las experiencias, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, tenemos que reconocer que los movimientos de los maestros y de aquellos que sobre todo se tejen en red nos llevan a comprender que hay otras maneras de escribir la experiencia, de pensarla y de reflexionarla. Y no solamente es la escritura en revistas indexadas, estos escenarios que nos permiten contar los relatos y contar las narrativas de lo que hacemos como maestros es lo que nos lleva a reivindicar que hoy el movimiento pedagógico en nuestra Latinoamérica está más vivo que nunca. Por ello la invitación, y les entrego una mochila para que la sigamos llenando de estos saberes, ¿no?, y de estas reflexiones. Y no es de un llenar por llenar, sino es un alimentar, ¿no? Y es irla construyendo desde la reivindicación de lo que somos como maestras, como maestros, como pedagogos de a pie. A ustedes muchísimas gracias y bueno, nos vemos entonces el día del encuentro de FEDRA y también el próximo sábado en nuestro encuentro en la sesión de la mañana y en la sesión de la tarde, donde otros colegas de el largo y el ancho, pues, de nuestras latitudes, de nuestros sures, y como diría Raúl Vargas de México, y de nuestros nortes, ¿no?, de nuestras Américas, nos van a permitir otras reflexiones por las experiencias pedagógicas de maestras y maestros de a pie. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.